Capítulo 12. La plantación de iglesias entre la cultura de personas sordas. Alan Orozco y Estefanía Carvajal. Las personas sordas representan uno de los grupos más grandes del mundo que no ha sido alcanzado con el Evangelio. Es difícil obtener estadísticas confiables sobre la comunidad de sordos. Esto se puede atribuir al hecho de que a menudo es pasada por alto. Sin embargo, la Federación Mundial de Sordos estima que hay 70 millones de sordos en todo el mundo. Una organización misionera enfocada en el ministerio con personas sordas sugiere que menos del 2% de ellos son seguidores de Cristo. ¿Por qué una proporción tan pequeña de sordos son seguidores de Cristo? ¿Cómo podemos tomar medidas para llegar a este gran grupo de personas no alcanzadas? En este capítulo describimos 6 conceptos erróneos fundamentales sobre los sordos que conducen a problemas en el ministerio de sordos. 3 enfoques del ministerio para sordos que parecen útiles, pero que están desconectados de las necesidades subyacentes de las comunidades de sordos. Lo que está funcionando bien hoy en día. 4 mejores prácticas que todo ministerio de sordos de alta calidad debería adoptar, y sugerencias prácticas para participar en esta área vital y creciente del ministerio. 5 formas de apoyar los ministerios de sordos. Antes de continuar, será útil explicar por qué es difícil obtener estadísticas confiables. Hasta cierto punto, esto refleja el hecho de que la pérdida auditiva ocurre en varios niveles en los individuos, y la terminología se usa vagamente para distinguir estos niveles. Hay una distinción significativa entre dificultad auditiva y sordera. Una persona tiene problemas de audición si tiene pérdida auditiva, pero suficiente audición para poder oír y comprender, al menos moderadamente, un idioma hablado. Alguien que tiene una pérdida auditiva sustancial, hasta el punto en que el lenguaje hablado es difícil o imposible de entender, se considera sordo. Técnicamente, esto se refiere al nivel de receptividad audiológica de una persona, su falta de capacidad física para escuchar. La palabra sordo se refiere también a personas que comparten una cultura común relacionada con el uso del lenguaje de señas, sus valores y puntos de vista, sus reglas de conducta, etc. Estas personas pueden tener diversos grados de pérdida auditiva. Otra razón por la que las estadísticas mundiales confiables son escasas es que los datos nacionales que informan varios países varían ampliamente. Por ejemplo, en algunas naciones, el censo no pregunta si se usa el lenguaje de señas en el hogar. Por lo tanto, la mayoría de las estadísticas publicadas son estimaciones aproximadas, a menos que se indique lo contrario. Malentendidos, lo que puede no saber sobre los sordos. Para completar la tarea de hacer discípulos de cada nación y grupo de personas, necesitamos abordar las necesidades de los sordos. ¿Por qué 2000 años después de que Cristo caminó en esta tierra, la gran mayoría de las personas sordas no han encontrado el Evangelio de manera significativa, incluso en países saturados de iglesias y escritura? Para comprender la situación, primero consideremos algunos malentendidos compartidos incluso por creyentes bien intencionados, los cuales conducen a una discordancia entre las necesidades de los sordos y el ministerio provisto. Mito número 1. Todas las personas sordas leen bien. Si usted es una persona oyente, recuerde cómo aprendió a leer. Cuando era niño, lo más probable es que adquiriera fluidez en su idioma hablado al escucharlo de otros. Cuando ingresó a la escuela, la lectura era solo una actualización del lenguaje hablado que conocía bien. Las personas sordas no tienen esta experiencia. Los niños sordos que ingresan a la escuela se enfrentan al aprendizaje de un idioma fonético, completamente nuevo a través de medios escritos sin sonido y, a menudo, sin haber sido expuestos a ningún idioma en el hogar. En muchos países, los niños sordos tienen oportunidades muy limitadas para una educación de alta calidad, lo que limita gravemente su capacidad para leer. Claramente, la tarea no es imposible. Muchos sordos saben leer, aunque en todo el mundo, es una pequeña proporción. Para la gran mayoría de las personas con sordera profunda, el lenguaje escrito nunca se convierte en su idioma materno de la misma manera que lo hace el lenguaje de señas. Mito número 2. Las personas sordas tienen acceso a toda la información que tienen las personas oyentes de su entorno debido a que la mayoría de los sordos en todo el mundo tiene dificultades para leer correctamente, ellos no obtendrán mucha información a través del texto escrito. Por definición, también pierden información comunicada por medios auditivos. Si usted eliminara toda la información que recibió leyendo y escuchando, ¿cómo aprendería sobre el mundo que le rodea?
La mayor parte de la información escrita no está disponible en lenguaje de señas. Mito número 3. El lenguaje de señas es el mismo en todo el mundo. La organización lingüística SIL International, Instituto Lingüístico de Verano, SIL, por sus siglas en inglés, ha catalogado más de 130 lenguajes de señas en todo el mundo hasta el momento, y el trabajo del grupo continúa. Se estima que hay más de 350. Mito número 4. El lenguaje de señas es solo lenguaje escrito o hablado en un formato de señas. Los lenguajes de señas utilizados en las comunidades de sordos son lenguajes reales, vibrantes, ricos y completos. Es cierto que el lenguaje de señas natural no tiene una correspondencia uno a uno de señas a palabras con un idioma local hablado. En cambio, los lenguajes de señas tienen su propia gramática y estructura lingüística. Son lenguajes tridimensionales y estratificados con múltiples acciones que ocurren simultáneamente para comunicar el mensaje deseado, no solo lo que sucede con las manos. Son idiomas tan válidos como el inglés, el ruso o el mandarín, y pueden transmitir todos los conceptos complejos o abstractos que puede transmitir un idioma hablado. Ha habido intentos por parte de educadores oyentes de representar los idiomas hablados en formato de señas en las manos, pero este tipo de señas no es un lenguaje natural. Mito número 5. Los niños sordos aprenden la mayor parte de su lenguaje e información de sus padres. Tal como lo hizo usted. Las personas sordas en todo el mundo son un grupo único, distinto de cualquier otra comunidad de lengua hablada minoritaria. Aproximadamente el 90% de los niños sordos nacen de una madre y un padre que pueden oír. La gran mayoría de estos padres oyentes, incluso en Estados Unidos, nunca aprenden suficiente lenguaje de señas para tener una conversación prolongada con su hijo o hijos sordos. Esto significa que la mayoría de los sordos no aprenden el lenguaje de sus padres y viven de niños en lo que se podría llamar un hogar comunicativamente disfuncional. En cambio, normalmente aprenden el lenguaje de señas, y, por lo tanto, la información de otras personas sordas cuando ingresan a un entorno educativo para sordos. Esta experiencia lleva a muchos sordos a tener relaciones más estrechas con otros sordos que con sus propios padres oyentes. Pueden considerar a los amigos sordos como su familia. Y debido a que esta experiencia de sordos en hogares de oyentes es bastante universal en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, los sordos de diferentes países tienen una relación cultural mucho más estrecha que las personas sordas y oyentes del mismo país. Mito número 6. Si a las personas sordas se les diera la opción de obtener la capacidad de oír, lo harían. El lenguaje de señas y las experiencias comunes de sordos en un mundo de oyentes hacen que formen una identidad propia directamente asociada con su sordera y bastante diferente de la comunidad de oyentes que les rodea. Esta identidad es tan fuerte que muchos sordos, si tuvieran la opción de convertirse repentinamente en personas oyentes, optarían por permanecer sordas. Los sordos no se ven a sí mismos como personas con problemas de audición. En cambio, en una dinámica que es diferente de otros grupos con capacidades diferentes, dentro de las comunidades de sordos, su diferencia crea grupos de personas únicas lingüística y culturalmente. En consecuencia, se debe evitar el término discapacidad auditiva al describir a las personas de la comunidad de sordos. Las personas sordas quieren ser descritas en términos de quiénes son, no por lo que no son. Enfoques del Ministerio de Sordos. Un desequilibrio de valores. Para reafirmar la sorprendente estadística con la que comenzamos este capítulo, se estima que, entre los 70 millones de sordos en todo el mundo, menos del 2% han entendido el Evangelio. ¿Por qué es este el caso? Históricamente, parece haber 3 enfoques por parte de las iglesias de oyentes para ministrar a las personas sordas. Estos enfoques, si bien tienen buenas intenciones, no abordan las necesidades profundas de la comunidad de sordos. Primera divergencia. Uso de Biblias impresas. Como hemos visto, el lenguaje de señas es el idioma materno de los sordos. Los lenguajes de señas son los únicos que las personas sordas pueden adquirir a través de procesos naturales de adquisición del lenguaje. Incluso si tuvieran oportunidades educativas de alta calidad para aprender el lenguaje escrito como segundo idioma, nunca se convertiría en su lengua materna. Por lo tanto, una Biblia impresa nunca conectará a una persona sorda con la palabra de Dios de la manera en que lo hacen las escrituras basadas en el lenguaje de señas. Entonces, de los más de 350 lenguajes de señas en todo el mundo, ¿cuántos tienen una traducción completa de la Biblia en lenguaje de señas?
Ninguno. Solo el lenguaje de señas estadounidense, ASL, por sus siglas en inglés, tiene el Nuevo Testamento completo. La mayoría no tiene un solo versículo. Este es un problema no solo dentro de la iglesia cristiana. Las personas sordas de todo el mundo experimentan la falta de acceso a la información en las instituciones religiosas, ya sean mezquitas, templos o iglesias. Muchos sordos anhelan la verdad espiritual, pero no tienen acceso a la información. Esto conduce a una gran oportunidad. La iglesia ahora puede intervenir y proporcionar esa verdad tan necesaria. Sin embargo, también brinda la oportunidad de un gran error. Cuando se proporcionan falsas enseñanzas en un medio que se conecta con las personas sordas, pueden propagarse fácilmente a través de la comunidad de sordos. Segunda divergencia. Intérpretes de lenguaje de señas en servicios de adoración. Algunas iglesias proporcionan un intérprete de lenguaje de señas para las personas sordas. Si bien este es un sincero intento de brindar acceso, por varias razones no es ideal para la comunidad de sordos. Estas son algunas de las razones. Estilos de adoración para sordos. Los sordos no adoran de la misma manera que los oyentes. El simple hecho de convertir las canciones en lenguaje de señas no significa que se conectarán con los corazones de las personas sordas. En las canciones escritas para personas oyentes, la inspiración que esas personas extraen de ellas suele estar estrechamente ligada a la música y rara vez un intérprete de lenguaje de señas las comunica bien. Contexto. Los predicadores y otras personas que hablan durante un servicio de adoración u otro evento de la iglesia a menudo hacen referencia a chistes, canciones, versículos de la Biblia y otra información que los sordos no conocen. Para que las personas sordas entiendan, un intérprete debe hacer una pausa y proporcionar contexto para la referencia. Sin embargo, en el momento en que esto se puede lograr, si es que se logra, el orador ha avanzado, a veces a un tema completamente diferente, y el intérprete se ha quedado atrás. Estilos de aprendizaje para sordos. La narración de cuentos es un medio de comunicación de información muy valorado en la comunidad de sordos, como lo es en las comunidades de oyentes que no tienen lengua escrita. Por el contrario, los sermones dirigidos principalmente a personas oyentes a menudo incluyen fragmentos de información tomados de varios lugares, conectados por una frase o idea común. Este enfoque puede ser casi imposible de seguir para una persona sorda. Habilidades del intérprete. Si bien esto no es cierto para todos los intérpretes de la iglesia, en muchos casos, un intérprete proporcionado por una iglesia no está capacitado ni certificado. Su falta de competencia conduce a muchos errores, adiciones y omisiones al interpretar. Esto puede convertir un sermón bien planeado y teológicamente correcto en un lío herético e inconexo. Ministerio de sordos. Incluso si ninguno de los 4 problemas anteriores estuviera presente, uno de los problemas más significativos con el enfoque de simplemente proporcionar un intérprete en un servicio de la iglesia es que reduce a las personas sordas a objetos de un ministerio, mientras que Dios los ha creado para ser ministros. Los sordos fueron creados con dones y talentos para liderar, enseñar, alentar, etc., pero no pueden ejercer esos dones en un contexto en el que las barreras del idioma y las barreras culturales están constantemente presentes. Tercera divergencia. Liderazgo de personas oyentes. Las personas oyentes en la iglesia tienen más acceso a capacitación e información, por lo que hay una tendencia a dejarlas a cargo de un ministerio para sordos. Pero esto nunca debería ser una solución a largo plazo. En cambio, debe haber un esfuerzo concertado para capacitar, equipar y alentar a los líderes sordos dentro de un ministerio de sordos. Las personas sordas deben convertirse en proveedores del ministerio, y las personas oyentes deben brindar el apoyo y el estímulo apropiados. En un tema relacionado, cuando una organización externa quiere trabajar en un entorno internacional entre una comunidad local de sordos, hay 4 grupos involucrados en el proceso: oyentes externos, sordos externos, oyentes locales y sordos locales. ¿Qué grupo está más vinculado a la comunidad local de sordos? Debido a que los sordos externos y los sordos locales comparten muchas experiencias comunes, y, por lo tanto, tienen valores en común, se conectan más fácilmente que las personas oyentes, tanto externas como locales, con los sordos locales. Como resultado, el Ministerio de Sordos realizado a escala internacional siempre debe tratar de involucrar a líderes sordos. Mejores prácticas en el Ministerio de Sordos. ¿Qué se necesita para hacer bien el Ministerio de Sordos? ¿Qué elementos aseguran que un ministerio tendrá un impacto profundo a largo plazo en las comunidades de sordos a las que desea servir?
Los sordos deben ser los principales agentes del ministerio. Ya hemos establecido que los sordos son mejor contactados por otros sordos, ya sea a nivel local o internacional. Esto significa que cualquier ministerio que se tome en serio llegar a los sordos en una comunidad en particular debe trabajar principalmente a través de las personas sordas activas en esa comunidad. Si no se pueden encontrar creyentes sordos para trabajar en la comunidad, la responsabilidad principal del ministerio es desarrollarlos. El objetivo es que los creyentes sordos tengan iniciativa y sentido de propiedad en el servicio. La plantación de iglesias es mejor realizada por líderes sordos indígenas. Cuando la plantación de iglesias es hecha por individuos oyentes, estas iglesias a menudo se vuelven dependientes de ellos para liderar. Cuando las personas oyentes se van, la iglesia se desmorona. Cuando los sordos plantan la iglesia, les muestran a otros sordos cómo apropiarse del ministerio, y la iglesia seguirá adelante después de que los plantadores de iglesias se vayan. Desarrollar y equipar activamente a líderes sordos. Una cosa es decir que sería bueno tener líderes sordos. Otra cosa es tener un plan claro para desarrollar y multiplicar líderes sordos en una organización. Los ministerios para sordos deben desarrollar activamente líderes sordos en todos los niveles, y los sordos deben brindar esta capacitación. Esto es cierto para la plantación de iglesias entre los sordos. Cualquiera que desee formular un modelo sostenible de plantación y multiplicación de iglesias en las comunidades de sordos debe comenzar por asociarse con líderes sordos. Esto asegurará que las nuevas iglesias estén bien fundamentadas en los valores de los sordos y sean culturalmente adecuadas para las comunidades de sordos, coincidiendo con sus estilos de aprendizaje y contexto. Desarrollar y utilizar recursos en lenguaje de señas para formar líderes y capacitar a los trabajadores sordos para que sean los proveedores del ministerio. Se deben desarrollar recursos accesibles. Sin embargo, todos los lenguajes de señas tienen una falta extrema de recursos disponibles en esos lenguajes de señas. Eso significa que los ministerios de sordos deben comprometerse seriamente a crear recursos de alta calidad que apoyen a sus trabajadores sordos, o deben trabajar en estrecha coordinación con otros ministerios que desarrollan dichos recursos. En particular, existe una gran necesidad de desarrollar historias bíblicas y recursos de traducción bíblica que brinden a las comunidades no alcanzadas de sordos un acceso inicial de alta calidad a las escrituras. Ningún lenguaje de señas actualmente tiene una traducción completa de la Biblia, y la mayoría no tiene ni siquiera un versículo de las escrituras traducido. El desarrollo de traducciones de la Biblia en lenguaje de señas multiplica el ministerio de sordos al poner herramientas en manos de otros ministerios de sordos. La Sociedad Bíblica para Sordos describe las traducciones de la Biblia en lenguaje de señas, declarando: una Biblia en lenguaje de señas es la palabra de Dios traducida de una forma escrita o hablada a un lenguaje de señas específico utilizado dentro de una comunidad de sordos. Esto se logra siguiendo los principios de traducción establecidos y grabando en video la traducción de la Biblia en lenguaje de señas. Una Biblia en lenguaje de señas es una Biblia en video. Ver la palabra de Dios cobrar vida en su lenguaje visual ofrece a las personas sordas y a sus comunidades la oportunidad de conocer a Dios íntimamente. Hacer el ministerio reproducible y sostenible. El papel de cualquier ministerio debe ser trabajar para quedarse sin trabajo. Si el ministerio empodera a los creyentes locales de una manera que esos creyentes locales puedan posteriormente reproducirse en la vida de otros, creará un movimiento que expandirá el trabajo mucho más allá de los alcances directos del ministerio mismo. Las iglesias intergeneracionales son el resultado de un ministerio reproducible y sostenible. Sin el modelo de plantadores de iglesias sordos, ¿cómo se empoderarían y equiparían a los líderes locales sordos para comenzar y liderar nuevas iglesias en sus comunidades? Testimonios de sordos impactados por la plantación de iglesias para sordos. Las personas sordas no pueden compartir las buenas nuevas. Uno de los traductores sordos de Deaf Reaching Deaf for Christ, sordos que llegan a sordos para Cristo, DOR, por sus siglas en inglés, de Sudán del Sur, John Baicheng, creció pensando y creyendo que solo las personas oyentes podían compartir las buenas nuevas. John asistía a una iglesia de oyentes con su madre. Todo lo que hice en la iglesia fue sentarme e imitar las acciones de los demás. Nunca entendí lo que hacían o por qué lo hacían, compartió. Estaba convencido de que mi único papel era simplemente sentarme en la iglesia y ser ministrado. No creí que podría ser útil en la casa del Señor. Finalmente, tuve la oportunidad de asistir a una iglesia dirigida por sordos en Juba hace unos 3 años.
Vi personas sordas dirigiendo la adoración, orando y compartiendo la palabra de Dios. Estaba aturdido. Siempre había pensado que no tenía ningún don para contribuir al cuerpo de Cristo. Más tarde, redacté una traducción en lenguaje de señas de los siguientes pasajes. Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 y Hechos capítulo 1 versículo 4 al 12. El primer pasaje habla de la gran comisión, de Jesús enviando a los 11 discípulos para enseñar a las naciones sobre Cristo. El segundo pasaje es cuando Jesús ascendió al cielo, pero antes de su ascensión, encargó a los discípulos la importante responsabilidad de convertirse en sus testigos para el mundo. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que Jesús nos ha enviado a todos, incluyéndome a mí, una persona sorda, a compartir el Evangelio y discipular a quienes lo reciben. Reconocí que Dios realmente desea que le sirva con los dones y talentos que me ha dado. Ya no soy un objeto de ministerio, en la iglesia, me sentía como un objeto de ministerio y no como un vaso que Dios podría usar para ministrar a otros, compartió un hombre de Ghana. Quedé sordo a una edad temprana. Fui a una escuela para sordos. Mi familia me apoyó en gran medida. Sin embargo, luché por conectarme con ellos en un nivel profundo debido a la comunicación limitada que compartimos. La iglesia a la que asistía con mi familia tenía 2 intérpretes. Ayudaron a facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes en la iglesia. Sin embargo, sentí que no podía crecer espiritualmente. No entendía del todo la interpretación del sermón, y mis intentos de leer la Biblia en español me agotaron. Esto cambió cuando conocí a Emmanuel Ofori del equipo de Door. Él compartió porciones de la Biblia en el lenguaje de señas de Ghana y me invitó a ser parte de un grupo de creyentes que se reunía en su casa. Yo volví a mi casa y comencé a mirar la Biblia que Emmanuel me había dado, y por primera vez, me sentí renovado. La palabra de Dios tenía sentido para mí. Tenía ansias de conocer más. He visto mucho crecimiento en mi caminar personal con el Señor. Sé que soy un vaso que Dios puede usar para servir y enseñar a otros. Hace 3 meses mi esposa y yo comenzamos a organizar una reunión semanal de creyentes en nuestra casa. Siempre esperamos las reuniones para el crecimiento y el alimento espiritual. ¿A dónde vamos desde aquí? El futuro que se avecina para el ministerio de sordos es emocionante. Si usted es una persona oyente involucrada en una organización apasionada por ayudar a cambiar el mundo para uno de los grupos más grandes de personas no alcanzadas, aquí hay 5 cosas que puede hacer ahora mismo. Apoyar los ministerios y las organizaciones de sordos que tienen éxito en este momento. Se estima que entre los aproximadamente 1.800 grupos lingüísticos que no están comprometidos con el Evangelio, entre el 15 y el 20% son grupos de lenguaje de señas en las comunidades de sordos. Al mismo tiempo, de todos los fondos que van a llegar a nuevos grupos no comprometidos, mucho menos del 15% se dirige a proyectos de traducción de lenguaje de señas y ministerios para personas sordas. Solo hay unas pocas organizaciones de traducción y movimientos de plantación de iglesias que promuevan el liderazgo de sordos y tengan un historial de capacitación para llegar a otros sordos. Apoyar los ministerios que ya tienen experiencia y pericia es una de las formas más directas de impactar la difusión del Evangelio entre las personas sordas en todo el mundo. La financiación y otro tipo de apoyo, como proporcionar espacio de construcción para los ministerios de sordos, son fundamentales para el ministerio de sordos. Los sordos en todo el mundo tienen tasas de desempleo inusualmente altas debido al acceso limitado a una buena educación y capacitación, lo que hace imposible apoyar el ministerio de sordos únicamente a través de las contribuciones de las personas sordas. Asociarse con ministerios de sordos para brindar capacitación. Hay un número limitado de personas sordas que ya están equipadas para capacitar y apoyar el ministerio de sordos. Si su organización tiene experiencia en capacitar a otros para difundir el Evangelio, por ejemplo, capacitación en traducción de la Biblia o en plantación de iglesias, y está dispuesto a que otros modifiquen esa capacitación para adaptarse a las necesidades de los sordos, puede conectarse con ministerios de sordos que trabajan en esas áreas para ayudar a brindar acceso a esa capacitación para líderes sordos. Desarrollar y compartir materiales y recursos. La adaptación de los recursos ministeriales existentes para que puedan ser utilizados en los ministerios de sordos a menudo implica la traducción al lenguaje de señas y ajustes para que encajen bien con la cultura y los estilos de aprendizaje de los sordos. Si su ministerio produce materiales que serían de valor para los ministerios de sordos, considere brindarles acceso a un costo reducido o sin cargo,
y permita que modifiquen el material para adaptarse a una audiencia de sordos, para que no tengan que reinventar la rueda. Esto aceleraría el proceso de desarrollo de recursos. Conectar ministerios para personas sordas con organizaciones de oyentes con objetivos similares. Es posible que su ministerio no esté trabajando activamente en la comunidad de sordos, pero puede tener conexiones con otras organizaciones de oyentes que están trabajando en un área geográfica donde también está trabajando un ministerio de sordos. Al presentar esas organizaciones de oyentes al Ministerio para Sordos y alentarlos a participar de manera significativa, su organización puede ayudar al Ministerio de Sordos a ampliar su red recordando los procesos clave explicando quiénes deben ser los socios. Educación y defensa. Muchas organizaciones de oyentes desconocen por completo las singulares necesidades de la comunidad de sordos. Algunos pueden estar tratando de trabajar con sordos utilizando los enfoques inadecuados que se han mencionado en este capítulo. Usted puede indicar a las organizaciones de oyentes recursos como este libro, que pueden ayudarlos a aprender sobre los sordos y la mejor manera de ministrarlos. Preguntas para la reflexión. 1. Los autores hablan de la inutilidad de las Biblias impresas en la cultura de sordos. ¿Qué dice esto sobre las Biblias para la plantación de iglesias? ¿Cuál sería una mejor alternativa? 2. Dado que otros amigos sordos se convierten en familia, ¿qué dice esto sobre la plantación de iglesias entre los sordos? ¿Cuál debe ser la composición, o composición mayoritaria, de una nueva iglesia? 3. Dada la singularidad de la cultura de sordos, ¿quiénes serían los líderes, plantadores de iglesias, líderes de iglesias locales, maestros? 4. ¿Qué papel, si lo hay, desempeñaría una iglesia de oyentes en el desarrollo del ministerio entre los sordos, especialmente en la plantación de iglesias?